Dios me los bendiga. Muy, pero muy buenas noches. Aquí estamos con mi esposa en casa, ya que estamos en cuarentena, cincuentena, sesentena. Ahora ya han ampliado unos días más para no salir. Pero la palabra de Dios sigue fluyendo. La palabra de Dios no lo detiene nadie. Así es. Así que, ¿cómo te sientes, Elida? Bendecida. Bien, ¿verdad? Amén. A pesar de las circunstancias, Así es. estamos tranquilos. Amén. Vamos a empezar esta noche un tema muy, muy lindo. El título es Leer bien para entender bien. Es el título de esta noche. Y antes de empezar esto, vamos a orar un momentito. Padre, te bendecimos en el nombre de Jesús. Maravilloso Dios. Te damos la gloria y la honra Nos solamente acercamos a ti, confiados Señor. a ti, Gracias por tu palabra, creyendo, Señor, que tú la nos cual nos hablarás, enseña todas las cosas, que tú nos Señor. administrarás, nos Danos enseñarás sabiduría y entendimiento lo que necesitamos al exponer aprender, esta Señor. palabra maravillosa, Padre. Gracias por tu presencia. Gracias por los oyentes, por los Habla que nos a través están de nuestra viendo. boca, Sean bendecidos, Señor, que sea de desde aquí, desde bendición Lima, para Perú, todos los que escuchan, Señor. a todo lugar donde llegue esta En predicación, el nombre de Señor. Jesús. En el glorioso nombre de Gracias, Jesucristo. Señor. Amén y amén. Amén. Sin redundar el punto, vamos a leer Proverbios capítulo 1, del versículo 2 hasta el versículo 7. Amén. La palabra dice así: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Gloria a Jesucristo. Proverbios capítulo 1, versículo 7, nos enseña algo muy especial. El principio de la sabiduría. Hay mucha gente que se cree sabia y Dios nos ha dado sabiduría para vivir en este mundo. Pero aquí está hablando de una sabiduría más elevada a la que el mundo enseña. Voy a leerlo desde el 1, capítulo 1, versículo 2 hasta el 7. Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabra de sabio y sus dichos profundos. Mira qué tal nivel a la que Dios nos pone. Nos pide para entender todas estas cosas. El 7 es muy interesante. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Quiero enfatizar una palabra y la voy a decir nuevamente este versículo, pero la palabra que más quiero que usted vea es la que yo voy a entonarla más fuerte. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, de Dios. La sabiduría viene de Dios. Yo he escuchado a muchos pastores, muchos predicadores, muchos evangelistas mencionar este versículo y toda la gente ha dicho amén. Y no sabe esa gente lo que este predicador ha dicho está mal. Porque la gente tampoco escudriña su Biblia como Dios quiere que la hagamos. Nuestro grupo se llama los escuderos del reino, escuderos. Así es. Los que protegemos por la gracia de Dios y nos ha encargado rigurosamente que la palabra sea expuesta tal y como es. Amén. Y darle el sentido correcto. Así es. Amén. El principio de la sabiduría es el temor de, no del hombre, Así es. sino de Dios. Quiero que leas Job, capítulo 28, el versículo 28. Un pasaje muy maravilloso, amados hermanos.
Job 28, 28. Y dijo al hombre: He aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Qué interesante. Mira lo que dice Job 28, 28. Y dijo al hombre: He aquí el temor del Señor es la sabiduría. Hace un momento dije que muchos pastores y predicadores dicen que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Muchos dicen, hermanos, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Una sola palabra puede cambiar todo el contexto. Así es. Una sola letra puede cambiar todo el versículo. Muchos dicen de esta manera: el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Pero la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Es mucha la diferencia. Tal vez usted no lo note. Pero en Job 28, 28 dice que el temor del Señor, el principio de la sabiduría es de Dios. Sale de Dios y viene a nosotros. Así es. Cuando yo digo, como muchos dicen, repito lo que muchos dicen, el principio de la sabiduría es el temor a Dios, está saliendo de mí a Dios. Pero cuando la Biblia dice el principio de la sabiduría es el temor de Dios, viene de Dios hacia uno. Así es. Nadie puede temer, que significa honrar, adorar, rendir pleitesía. Nadie puede adorar a Dios si Dios no le dio de su espíritu. Quiero que veas el Salmo 111, el versículo 10. Estamos corroborando estos pasajes. Salmo 111, versículo 10. Amén. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Entonces, pero en la parte del versículo 10 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. ¿Quién es el dueño del temor, del respeto, de la honra? ¿Quién es el dueño? Dios. Cuando yo digo yo temo a Dios, si Dios no me ha dado ese temor que viene de Él, por más que yo diga yo temo a Dios, no podré cumplir a cabalidad lo que Dios ha dado. Porque nada de lo que sale del hombre es bueno. Para eso Dios nos ha regenerado, nos ha hecho dar el nuevo nacimiento, nos ha dado de su espíritu para andar como Él quiere y andar en el temor de Dios. Quiero darte otro pasaje muy interesante. Proverbios capítulo 9, el versículo 10. ¿Qué dice? Amén. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. El temor de Jehová. No dice el temor de Jaime. No dice el temor de Élida. No dice el temor tuyo. Dice el temor de Jehová. Es el principio de la sabiduría. Así es. ¿Ves cómo una letra cambia toda una verdad? Por eso que la Biblia es un libro tan fascinante, tan extraordinario, tan detallado, que si leemos bien, por eso el título es leer bien para entender bien. Porque si yo leo mal
y expreso a la gente lo mal que he leído, estoy formando malos oidores. Así es. Y el producto de un mal oidor es que va a hacer mal las cosas. Va a parecerle bien a él porque él cree que ha hecho bien, pero sin embargo, lo que dice la Escritura está al revés de la mala lectura y la mala interpretación y el mal oír, resultado, el mal hacer. Así es. Qué tremendo, ¿verdad? Así es. Por eso tenemos que mirar bien la palabra del Señor. Amén. Mira, Isaías capítulo 11, el versículo del 2 al 3. ¿Lo encontraste? Amén. Dilo. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Reposará sobre él, sobre Jesús, el espíritu de Jehová. de Jehová. No de nosotros. No de una unción de un apóstol, de un pastor, de un profeta. No, 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 no. Así es. Se ve mucho hoy día en estos tiempos que viene el superapóstol, yo te voy a ungir. Y viene el superprofeta o profeta mayor, yo te voy a ungir. Mira, la Biblia dice que reposará sobre él el espíritu de Jehová. Sigue leyendo, por favor. Espíritu de sabiduría y de inteligencia. Espíritu de consejo y de poder. Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Dice Dios que iba a reposar sobre él, sobre Jesús, espíritu de conocimiento y de temor. Iba a reposar sobre él, sobre Jesús, el espíritu de temor. No que de Jesús iba a salir temor para Dios, sino que sobre Jesús iba a reposar el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría, el espíritu de conocimiento, el espíritu de temor. Qué maravilloso es nuestro Dios, hermanos. Quiero que leas Job, capítulo 34, versículo 2 y 3. Amén. Oíd, sabios, mis palabras, y vosotros, doctos, estadme atentos. Ajá. Porque el oído prueba las palabras, como el paladar gusta lo que uno come. Mira a quién se dirige esta palabra. Oíd, sabios, mis palabras. La palabra de Dios se dirige a sabios. ¿Y sabes quién es un sabio? Aquel que escoge aceptar la invitación de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Oíd, sabios, mis palabras, y vosotros, doctos, conocedores, como un abogado, un doctor, un lector profundo. Sí. Está atentos, porque el oído prueba las palabras, como el paladar gusta lo que uno come. ¿Cuál es importante? Y en Eclesiastés dice, acércate más para oír. Así es. Cuando vayas a la casa de Dios, dice la Biblia, en Eclesiastés, cuando vayas a la casa de Dios, acércate más para oír que ofrecer el sacrificio de los necios. O sea, los necios también están en la casa, en el templo, y ofrecen sacrificios. Pero Dios dice, cuando vayas al templo, acércate más para oír, y todo lo que hablen tiene que ir conforme a la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Así es. Acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. ¿Qué sacrificio puede ofrecer un necio? Alaba a Dios, hace sus danzas, hacen show dentro de las congregaciones, hacen un montón de piruetas dentro de las congregaciones, fuera de la palabra de Dios. Y eso es ser necedad. Eso es ser necio. Por eso que en Eclesiastés nos habla muy rigurosamente.
cuando vayas a la casa de Dios o al templo o al lugar donde se invoca el nombre del Señor, acércate más para oír. Así es. Primera de Pedro 4:11 dice, si alguno habla, hable conforme la palabra de Dios, Así es. como está escrita. Entonces, en ese pasaje nos dice el Señor que nos acerquemos más para oír. Porque la palabra de Dios da vida en abundancia. ¿Sabes por qué nos da vida? Porque la palabra es viva y eficaz. Pero para que nos dé vida, el expositor tiene que tener la palabra viva, no la palabra como a él le parece. Entonces, una cosa es el temor a Dios y otra cosa es el temor de Dios. Esa letra cambia todito. ¡Qué tremendo! Amén. En Lucas capítulo 10, el versículo 25, ¿lo tienes? Amén. A ver, léelo. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Amén. Mira, qué interesante. Vino un intérprete, un maestro, un intérprete de la ley, uno que conocía la ley. Llamémosle un apóstol, llamémosle un profeta, llamémosle un pastor, llamémosle un pura gracia, llamémosle un preterista, un erudito. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle. Mira, no sabía con quién se metía. Ese creía autosuficiente. Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿qué está escrito en la ley? Ese intérprete sabía todo. Sí. Pero sin embargo Jesús le lanza la última pregunta. ¿Cómo lees? ¿Cómo lees tú la palabra del Señor? Amén. Como lees, la vas a entender. Fíjate, tú vas a entender mal si lees mal. No es cuestión de agarrar un pasaje y leerlo como se nos parece. Hay que escudriñarlo, hay que analizarlo. Porque nada bueno puede salir del hombre. Todo lo bueno viene de Dios. Amén. Nos quita lo nuestro para que Él sea en nosotros. Entonces, el temor a Dios no es correcto. Lo que es correcto es el temor de Jehová. Cuando uno dice, tenemos temor a Dios, te aseguro que muchos van a fallar, van a pecar, van a errar. Pero cuando tenemos el temor de Jehová, cuando reposa el temor de Jehová sobre nosotros, el mismo temor de Jehová nos impide pecar, nos impide errar. Porque la unción que recibimos de Él no peca ni practica el pecado. Por eso, ¿cuál importante es entender la palabra? ¿Cómo lees? Le dijo Jesús al intérprete de la ley. ¿Cómo entiendes? Mira cómo entiendes. ¿Sabes para qué vino Cristo? Para corregir la mala interpretación de tantos maestros judíos. ¿Sabes por qué está el Espíritu Santo? Para enseñarnos y guiarnos a toda verdad. Bendito sea nuestro Dios. Amén. Léete, por favor, Mateo capítulo 5, versículo 17. Dice así la palabra, no penséis que he venido para abrogar la ley a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Bendito nuestro Dios. Mira, te lo voy a leer detenidamente. No piensen que he venido para abrogar, quitar o anular la ley. O los profetas. No, dice a los profetas.
Cuando se dice a los profetas, hay que hacer caso a los profetas. Oiga, un momento. Es muy diferente decir o los profetas. Este es otro punto. Pero sigue diciendo, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Acá viene. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Dice, ni una jota pasará. O sea, una letra puede ser cambiada. Cambias una letra, mandas a todos al error. Si alguno hable, hable conforme la palabra de Dios. El que añade o quita, ya sabe lo que pasa. Entonces, la Biblia es un libro tan completo que nadie la escudriña, muy pocos. Por eso que vemos mucho show en las congregaciones, mucho artista. Y lamentablemente, un pueblo ciego, ciego a la escritura. Por eso que viven equivocados. No pasará ni una jota ni una tilde. ¿Cuánta importancia Jesús le dio a la tilde, a la letra, al punto y coma, a la coma, al punto seguido, al punto aparte? Cosa que nosotros, ¿sabes por qué fallamos? Porque no somos lectores. No leemos. No respetamos los puntos. Mira, si tú te pasas el semáforo rojo, no respetas. Menos vas a respetar un puntito o una coma. Te animo en el Señor a escudriñar bien la Biblia. Amén. Porque si la lees mal, la vas a entender mal y vas a desviar a muchos al error. Así es. Y tú vas a terminar errado. Y vas a hacer una doctrina de un error. Y muchos van a seguir tus disoluciones. Qué interesante en realidad. Amén. ¿Qué podemos hacer? La palabra lo dice. Por esto, mis hermanos, o todo aquel que nos está escuchando, dice, todo hombre sea pronto para oír. Dice, tardo para hablar, tardos para airarse. Amén. Qué importante es tener el conocimiento exacto para poder lanzar un justo juicio. Amén. Si no sabemos, nos desviamos y podemos desviar a los demás. Por eso tú y yo tenemos que prepararnos en el conocimiento de su palabra y ser complemento, ayuda a los que no lo conocen. Así es. Entonces, en Hechos 17:10, mira lo que dice. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Mira, escucha este pasaje, el versículo 11 de capítulo 17. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Pablo les estaba predicando. Sin embargo, la gente escuchó, recibió la palabra con toda solicitud y dijeron, vamos a ver si lo que tú dices es conforme a la escritura. Terminamos con esta palabra. Lee bien y comprenderás bien. Así es. Necesitamos gente que se ciña a la escritura de Dios.
Y Pedro dice, desead como niño recién nacido la leche espiritual, no adulterada. Porque hay muchos adúlteros y engendran hijos de fornicación en la palabra de Dios. Dios te bendiga. Bendecimos al Señor y nos dé espíritu de temor de Jehová. Así es. Que nos dé Dios espíritu de sabiduría, espíritu de conocimiento, Amén. de amor, de dominio propio. Porque haciendo estas cosas no caeremos jamás, ni estaremos ociosos en cuanto a dar fruto en el reino de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo del 11 para adelante. Dios te bendiga y vamos a orar. Padre, te bendecimos en el nombre de Jesucristo. Padre amado, gracias. Tu palabra cada día nos enseña, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Eres una bendición para nosotros, Gracias Padre. porque tú eres nuestro Dios. Gracias, Señor, por Gracias esta porque palabra tú nos enseñarás cada y día, por todos los Señor, oyentes, Señor. el camino por donde debemos En el nombre de andar, Jesucristo, Señor. En tu mismo amén santo, sí. y amén. En el nombre de Jesús, amén. Bendición. Dios le bendiga. Bendición. Dios le bendiga. Bendiciones.